Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas, y empezamos mirando Oriente Medio. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, ha informado de nuevos ataques contra milicianos tanto en el norte de la Franja de Gaza como en la zona occidental de Khan Yunis, donde fuentes civiles y médicas denunciaron también el bombardeo de áreas residenciales y la muerte de decenas de personas. Además, el ejército anunció la muerte de otros soldados en Gaza, lo que aumenta a 242 el número total de bajas mortales en sus filas desde el inicio del conflicto. Miramos también al movimiento islamista de Hamas. Ha señalado hoy que el regreso de los desplazados al norte del enclave palestino, así como una cláusula clara que incluya el cese total de las hostilidades tras una primera tregua temporal, son los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo con Israel. Sobre todo, está hablando de que devuelva la paz a la Franja de Gaza. Israel, por su parte, ha anunciado que espera restringir la entrada de palestinos a Jerusalén, cuya zona oriental ocuparon en 1967 y se anexionaron de forma unilateral en 1980 para rezar durante el mes sagrado. Por su parte, Egipto, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, uno de los mediadores clave entre Israel y Hamas, dijo este miércoles que espera que las partes alcancen en unos pocos próximos días un acuerdo para una tregua en la Franja de Gaza. Se trata de la primera declaración directa del presidente egipcio con referencia a las negociaciones que representantes de Israel y Hamas mantienen de forma indirecta en Doha con la ayuda de Egipto, Qatar y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de tregua. El intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y el aumento de la ayuda a los civiles en Gaza. Si bien no dio a conocer detalles sobre la marcha de las conversaciones, al-Sisi dijo que el Cairo está ayudando y que espera que la crisis causada por la guerra tenga un rápido fin. Pendientes de Egipto, pendientes también un día más de lo que sucede, de lo que ocurre en el Mar Rojo. Miramos un día más precisamente a la base en el campo petrolífero de Al-Omar. Ha sido atacada por varios cohetes y drones suicidas unidireccionales. Aún no hay informes de víctimas. Los informes sugieren que el ataque a la base estadounidense en el campo petrolífero de Al-Omar dejó algunos daños en la base. Se informa de que al menos 5 cohetes y varios drones suicidas unidireccionales alcanzaron la base de patrulla estadounidense dentro de los campos petrolíferos de Al-Omar, cerca de la ciudad de Deir ez-Zor, en el este de Siria. Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque a la base estadounidense en el yacimiento petrolífero sirio de Al-Omar. Los grupos de resistencia con base en Irak han atacado repetidamente bases estadounidenses en territorios iraquíes y sirios con misiles y aviones no tripulados durante las últimas semanas en represalia por los crímenes de Israel contra los palestinos en Gaza. Además, también están indignados por la presencia militar estadounidense en la región, que consideran una fuente de inestabilidad, así como por el apoyo de Washington a Israel en su actual guerra contra Gaza. Miramos también al error catastrófico de Alemania. Según declaraciones internas e informaciones de la Bundeswehr, el lunes por la noche se produjo un drama en torno a la fragata Hessen, que actualmente se encuentra en una peligrosa misión en el Mar Rojo. El incidente es emblemático del estado parcialmente desolado del ejército alemán bajo el mandato de su ministro de Defensa, Boris Pistorius. Para que se hagan una idea, los sistemas de radar del buque de guerra alemán reconocieron incorrectamente como hostil un dron que sobrevolaba la zona. A continuación, los Hessen les dispararon 2 cohetes, pero en realidad el avión desconocido era un dron estadounidense, el MQ-9 Reaper, que vale unos 30 millones de euros. Alemania atacó por error un dron estadounidense. Una bendición, eso sí, una suerte para los estadounidenses es que ambos misiles interceptores alemanes no alcanzaron su objetivo por motivos técnicos, sino que cayeron al mar sin conseguir nada. El portavoz del Ministerio de Defensa, Michael Steinfeld, ha confirmado este miércoles que el dron atacado no podía asignarse inicialmente a ninguna de las naciones aliadas. Intentó entonces derribar este dron, pero no lo consiguió. Dice, el caso se resolvió porque no se trataba de un dron hostil, algo que solo quedó claro después. Un buque de guerra alemán disparó por error contra un dron estadounidense. Miramos ahora a Irán. Un vehículo de lanzamiento espacial ruso enviará un satélite iraní al espacio este jueves. Es lo que ha dicho el ministro de Información y Comunicaciones de Irán, Issa Zarepur, a los medios estatales, en un momento de crecientes preocupaciones en Washington sobre la profundización de los lazos de seguridad entre Teherán y Moscú. La cooperación entre Irán y Rusia en tecnología espacial está aumentando. El satélite iraní Pars-1 será enviado a una órbita de 500 kilómetros por un portador de satélite ruso Pars-1 en un satélite de imágenes y sensores remotos diseñado y fabricado por empresas iraníes basadas en el conocimiento. Miramos ahora a Corea del Norte. Las misiones diplomáticas de Gran Bretaña, Alemania y Suecia están considerando la opción de abrir embajadas en Corea del Norte. Es lo que informa Reuters refiriéndose a los diplomáticos de estos países. Según se informa, en estos momentos se encuentran en Pyongyang representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Están inspeccionando el territorio de la embajada alemana desde hace 2 días, según dice la agencia, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, señalando que aún no se ha tomado la decisión de reanudar el trabajo de la misión
diplomática, según un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Reino Unido, que cerró su embajada en Corea del Norte en mayo de 2020, también está intentando enviar un grupo de diplomáticos a Pyongyang. Dice: estamos negociando con el gobierno de la República de Corea del Norte a través de la embajada en Londres para preparar la visita del grupo técnico y diplomático en un futuro próximo. Miramos ahora a Texas. La planta de Pantex, unos 27 kilómetros al noreste de Amarillo, es la principal planta de montaje y desmontaje de bombas atómicas en Estados Unidos. Los incendios forestales que azotan el norte de Texas han obligado al cierre de una instalación de armas nucleares en la ciudad de Panhandle en la madrugada del martes al miércoles. El personal no esencial fue evacuado del sitio cerca de Amarillo, aunque los funcionarios aseguran que la medida fue por precaución y que la planta no presentaba peligro. La planta Pantex había abierto con normalidad este miércoles 28 de febrero, según informaba en su cuenta de X. Miramos ahora al presidente estadounidense Joe Biden. Ha dicho este miércoles que se va a someter a un examen físico en un hospital militar en los suburbios de Maryland. La Casa Blanca dijo que publicaría un resumen escrito del examen médico anual de rutina del presidente de 81 años. Esta misma tarde, el presidente Biden dijo que se iba a someter a un chequeo físico regular durante una temporada electoral en la que los votantes han expresado preocupaciones sobre su edad y su actitud para cumplir un segundo mandato. Miramos de nuevo a las palabras del presidente francés Emmanuel Macron, en las que se negaba a descartar el envío de tropas a Ucrania para socorrer al país y que han supuesto todo un vendaval en el seno de la alianza. El mismo Macron reconocía que no había consenso en torno al envío de efectivos militares a Ucrania, y precisamente estas palabras proféticas han quedado demostradas unas horas después. Todos sus homólogos europeos, prácticamente todos, han salido en tromba a negar que su país esté planteando este escenario. Decía: Scholz, lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres, que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por estados europeos o de la OTAN. Sin embargo, con esto, las autoridades de Letonia han dejado la puerta abierta este miércoles a la opción de enviar tropas a Ucrania, después de las declaraciones en ese mismo sentido del presidente francés Emmanuel Macron, a las que no se han sumado el resto de socios de la OTAN. Letonia, dice, sigue examinando muchas formas diferentes de reforzar el apoyo a Ucrania. En caso de que los aliados de la OTAN lleguen a un acuerdo sobre el despliegue de tropas en Ucrania, Letonia consideraría participar, es lo que ha dicho a la agencia alemana dpa un portavoz del Ministerio de Defensa. Quien tampoco ha descartado esta hipótesis ha sido uno de sus vecinos del Báltico, Lituania, cuyo ministro de Defensa, Abridas Anušauskas, en la víspera ha evitado oponerse contundentemente a esta hipótesis. En este sentido, ha señalado que existe la opción de desplegar tropas para labores de entrenamiento en Ucrania. Miramos ahora a Ursula von der Leyen. Dice que la amenaza de la guerra puede que no sea inminente, pero que no es imposible. Dice que no hay que exagerar los peligros de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Con estas palabras ha avisado la presidenta de la Comisión Europea sobre lo que puede venir, y por eso Bruselas va a proponer que se den compras comunes entre todos los Estados miembros de material militar. Escuchamos a von der Leyen. Dicen que una guerra no es imposible. Que Europa ya ha empezado a darse cuenta de la urgencia y de la escala del reto al que nos enfrentamos. Pero queda mucho por hacer y tenemos que actuar rápidamente. La amenaza de la guerra puede que no sea inminente, pero no es imposible. Y los riesgos de la guerra no tienen que pasarse por alto, sino que hay que contemplarlo para prepararse. Y esto empieza por la urgente necesidad de rellenar, suministrar a las Fuerzas Armadas de los Estados miembros, y haciendo esto haremos... Mientras tanto, Londres ha negado este miércoles cualquier implicación directa en los ataques del ejército ucraniano con los misiles de largo alcance Storm suministrados a Kiev en su guerra contra Rusia, como sugería el canciller alemán Olaf Scholz. Gran Bretaña ha dicho que la forma en que Kiev utiliza los misiles de crucero donados es asunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, después de los comentarios de Olaf Scholz sobre la posible participación de Reino Unido y Francia en los ataques. Gran Bretaña fue el primer país en proporcionar armas de mayor alcance al ejército ucraniano y anunció en mayo pasado que enviaría al país misiles Storm lanzados desde el aire. Dice: el uso de estos misiles por parte de Ucrania y sus procesos de selección de objetivos son asunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es lo que afirmaba un portavoz del Ministerio de Defensa en una declaración a la AFP. Miramos también a Transnistria. Ha pedido este miércoles ayuda a Moscú por el aumento de las presiones de Chisinau. Dice que solicita al Consejo de la Federación y la Duma estatal rusa implementar medidas para proteger a Transnistria en medio del aumento de las presiones de Moldavia, es lo que apunta una resolución aprobada por diputados locales. El documento recuerda que más de 220.000 ciudadanos rusos viven en Transnistria de forma permanente. Además, hace hincapié en la experiencia única y positiva del contingente de paz ruso en esta región, así como el estatus de Moscú como garante y mediador en el proceso de negociaciones con Moldavia. Dice además: las decisiones del actual Congreso no pueden ser ignoradas
por la comunidad internacional, es lo que afirmaba en la reunión el jefe de política exterior Vitaly Ignatieff, que no indicó cuáles serían estas decisiones. Los diputados locales también hicieron un llamamiento a la OSCE, la CEI, el Parlamento Europeo, el CICER, el secretario general de la ONU para influir en los dirigentes moldavos para que vuelvan a un diálogo adecuado. La declaración fue adoptada por el llamado Congreso de Diputados. Recordemos que el 97% de los participantes del referéndum que tuvo lugar en 2006 votaron a favor de la independencia. Esta pequeña franja de tierra, principalmente de habla rusa, se encuentra entre el Dniester y la frontera con Ucrania. Hay respuesta por parte de Moldavia. Ha rechazado este miércoles las declaraciones, dice, de propaganda de los dirigentes de Transnistria que pidieron, como les contábamos, la protección de Moscú. Moldavia dice que rechaza las declaraciones de propaganda de Tiraspol y recuerda que Transnistria se beneficia de las políticas de paz, seguridad e integración económica con la Unión Europea. Es lo que ha escrito en Telegram el viceprimer ministro moldavo Oleg Serebrian. Miramos ahora al ejército ruso. Ha tomado el pueblo de Stepove, a pocos kilómetros del bastión ucraniano de Avdiivka, capturado hace 10 días. Es lo que ha anunciado este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Dice que en el frente de Avdiivka las unidades del Grupo Centro liberaron la localidad de Stepove y ocuparon posiciones más ventajosas según el parte castrense. Esta localidad, ubicada al noroeste de Avdiivka, permite el control de la línea de ferrocarril que servía de ruta de abastecimiento a las tropas ucranianas en este bastión. Seguimos mirando a las fuerzas rusas que pueden lograr más avances cerca de Avdiivka, pero, dice el Instituto de Estudio para la Guerra estadounidense, que las difíciles condiciones del terreno podrían frenar sus avances en el área. Dice que las tropas ucranianas se retiraron de dos asentamientos, Stepove y Severne, al norte de Avdiivka el día de ayer, y que además Ucrania se retiró de Lastoskin, una aldea a unos 3 kilómetros al oeste de las afueras del noroeste de la ciudad. Pendientes de los avances por parte de Rusia y pendientes también de las declaraciones por parte de algunos de sus miembros. Dice que la presencia de personal militar occidental en Ucrania en cualquier forma será una escalada del conflicto. Es lo que ha confirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, cuando les preguntaron sobre los peligros de una escalada en relación con la declaración de Emmanuel Macron, que no descartaba el posible envío de tropas a Ucrania. Respondió: aquí no hay riesgos, esto es una escalada, cada suministro de armas conduce a una escalada. El siguiente tramo, que va hacia los objetivos de la guerra llevada a cabo por el régimen de Kiev, es una escalada. Según Zakharova, si se añade la presencia de militares a través de nuevas formas de mercenarismo, entonces esto será directamente una escalada. Dice Zakharova, la cuestión de si esta guerra híbrida desatada por Occidente contra Rusia alcanzará un nuevo nivel debe dirigirse a Macron y a toda la comunidad occidental. Más declaraciones. También Rusia está siguiendo de cerca los preparativos militares de Alemania dirigidos contra Moscú, es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. La diplomática tomó nota de una declaración del inspector general de la Bundeswehr, Carsten Breuer, de que las Fuerzas Armadas alemanas tienen 5 años para prepararse para una posible invasión. Dice Zakharova, reconfirmaré que estamos registrando un aumento de las actitudes militaristas a instancias de los dirigentes políticos de Alemania. La idea de un futuro enfrentamiento militar con Rusia, como ellos mismos dicen, está siendo inculcada nuevamente en la conciencia pública. Dice, estamos siguiendo de cerca los preparativos militares de Alemania, dirigidos sobre todo contra nuestro país. La embajada de Rusia en Estocolmo ha asegurado que el Kremlin tomará contramedidas ante la adhesión de Suecia a la OTAN. En un mensaje divulgado en la noche del martes en su canal de Telegram, dice que Rusia tomará contramedidas de naturaleza política y técnico-militares para minimizar las amenazas a su seguridad nacional, en reacción a que el país escandinavo se convirtiera en el miembro 32 de la Alianza Atlántica. Es lo que escribía la sede diplomática rusa. El contenido de esas contramedidas dependerá de las condiciones y del alcance de la integración de Suecia a la OTAN, incluido el posible despliegue de tropas, medios y armas de la alianza en el país. Seguimos mirando a la actualidad y miramos ahora al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha denunciado este miércoles en Tirana la falta de municiones en su país ante la agresión rusa y ha propuesto a los países de los Balcanes trabajar juntos en la producción de armas. Dice Zelensky, más de 500 compañías de Ucrania trabajan en la industria militar, pero esto no es suficiente, tenemos problemas con las municiones, es lo que decía en una cumbre con países del sureste de Europa que se celebraba en Albania. Dice Zelensky, por eso estamos interesados en trabajar con vosotros en la producción conjunta de armas y municiones. Deseamos organizar también una cumbre aparte dedicada a la producción de municiones con los países de los Balcanes. Los agricultores polacos derramaron entre 160 y 180 toneladas de cereales ucranianos que se dirigían en tren a Marruecos y deben pagar una indemnización por los daños. Es lo que afirma el viceministro ucraniano de Política Agraria y Alimentación, Taras Vysotsky, que dice que quien causó el daño debe pagarlo. Esto puede decidirse en los tribunales
o voluntariamente, es lo que apunta, citado por la agencia de noticias RBC. Ucrania señaló que el daño a la propiedad privada es una violación de la ley y también confirmó que Polonia ha comenzado a presentar cargos penales en los casos en los que manifestantes polacos esparcieron granos. El viceministro espera llevar el caso a los tribunales en el menor plazo posible para obtener justicia y una indemnización completa por el daño. El primer ministro polaco Donald Tusk ha anunciado este miércoles en Varsovia que están en curso conversaciones con Ucrania para acordar un posible cierre temporal de la frontera polaco-ucraniana debido al conflicto existente a causa de las importaciones de cereales a Europa. El jefe del gobierno polaco señaló en una rueda de prensa que esta medida sería dolorosa, pero se mostró dispuesto a tomar decisiones difíciles en lo que respecta a la guerra con Ucrania, pero siempre consultando previamente con Kiev. Asimismo, Tusk explicó que una posible solución al conflicto de los cereales ucranianos podría ser que el Estado polaco compre este grano polaco y lo subsidie, de manera que el cereal polaco tenga un precio más atractivo que el de Ucrania. Miramos ahora a Alemania. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha garantizado este miércoles que el despliegue gradual hasta 2027 de la anunciada Brigada Permanente de Alemania y Lituania para fortalecer el flanco oriental de la OTAN se llevará a cabo independientemente del curso de la guerra en Ucrania. En declaraciones a la prensa tras su visita al batallón de infantería blindada 122 en el estado federal de Baviera, el ministro subrayó que, en primer lugar, no se sabe cómo acabará la guerra y, en segundo lugar, el presidente ruso Vladimir Putin seguirá estando donde está. Dice, Putin siempre ha dicho cuál es su objetivo y estamos hablando de una nueva situación de amenaza, así que no veo ninguna razón, al menos no hoy, para decir que en ese caso tiraríamos estos planes por la borda. No hay ninguna razón para ello en absoluto, es lo que decía cuando le preguntaron sobre enviar las tropas a Lituania en caso de que la guerra acabe antes de 2027. Miramos ahora a los BRICS. El embajador de Sudáfrica en Rusia ha confirmado que 25 nuevos países están en la lista de espera para unirse a los BRICS. La decisión de incorporar una nueva ronda de naciones al bloque se tomará en la próxima cumbre, que se celebra en octubre de 2024. Está previsto que la 16ª cumbre se celebre en la región rusa de Kazán. Decía, hubo cerca de 25 países que indicaron que están listos para unirse a los BRICS, es lo que decía el embajador sudafricano. Además, explicó que la decisión de incorporar a los nuevos miembros se tomará en la próxima cumbre de diciembre. Dice, habrá un anuncio de los nuevos miembros, especialmente de ese bloque que ya se postuló. El desarrollo indica que los BRICS es una alianza efectiva y los países en desarrollo quieren involucrarse en ella. Un puñado de países quieren poner fin a la dependencia del dólar y fortalecer sus economías nativas. Miramos ahora a Guyana. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha advertido este martes al presidente guyanés Irfan Ali que el país está determinado a defender su soberanía hasta las últimas consecuencias y reiteró que el Esequibo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que se disputan ambas naciones, le pertenece a los venezolanos. Dice Padrino, estamos convencidos y determinados a defender nuestra soberanía hasta las últimas consecuencias. No abusen del carácter diplomático, pacifista y conciliador de la revolución bolivariana, pues estamos preparados para cualquier escenario. El Esequibo es nuestro, lo que escribía el ministro de Defensa en un mensaje en X en el que etiquetó al mandatario guyanés. Asimismo, Padrino señaló que el único mecanismo reconocido para la solución práctica de la controversia territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una solución negociada y beneficiosa del conflicto. Miramos ahora a Argentina. La canciller argentina Diana Mondino planteó volver a entablar una relación amistosa con Reino Unido como parte de la estrategia para recuperar las Islas Malvinas y su archipiélago circundante, ocupado por ese estado tras la guerra que enfrentó a ambos países en 1982. Dice Mondino, estamos cambiando la estrategia a ver si tenemos más éxito que una guerra o negarle todo tipo de relación a Reino Unido, que han sido las opciones anteriores. Es probable que trabajando en conjunto y teniendo una sociedad más sana y una economía ordenada sea más fácil recuperar las islas como todos quisiéramos en Argentina. Es lo que planteaba Mondino en una entrevista con Radio Mitre, en la que explicó los resultados de la reciente reunión que mantuvo con el primer ministro británico David Cameron. La funcionaria descartó que haya algún tipo de duda sobre el objetivo que la actual administración de Javier Milei tiene sobre las islas. Dice, no hay discusión sobre este reclamo, está en la Constitución Nacional. Además, expresó que buscan entablar una agenda positiva que sea favorable para ambas partes, aunque siempre va a estar esta nube negra de las Malvinas por delante, por lo que dice, es menester ser muy cuidadoso en qué cosas se plantean y cómo se plantean. Pendientes también de Bitcoin, ha subido más de un 10%, ha superado el nivel de los $64.000, acercándose a los máximos históricos del mercado alcista de 2021. La mayor criptomoneda del mundo ha subido más del 50% este año, impulsada en parte por el exitoso lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos, que han atraído más de 7.500 millones de dólares desde que comenzaron a cotizar el 11 de enero. Para que se hagan una idea, Bitcoin cotizó por última vez en estos niveles en noviembre de 2021, justo después de alcanzar su máximo histórico de $69.000 a principios de ese mismo mes. El crecimiento dinámico de la mayor criptomoneda está impulsado por las entradas positivas en los ETFs de Bitcoin, incluidas las salidas de Grayscale.
Pendientes también de lo que ocurre en el sector económico nacional, pendientes de Endesa, que ha ganado un 70% más por el impacto extraordinario como el impuesto a las energéticas. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Sí, muy buenas. Resultados de Endesa hoy protagonistas en España, unos resultados con unos beneficios de 742 millones de euros, un 71% menos por culpa de los extraordinarios. Así lo ha dicho la compañía, aunque hemos escuchado a José Bogas, a su presidente, insistir en varias ocasiones en que 2023 ha sido un buen año en términos de gestión y que en 2024 aún así se van a cumplir con los objetivos que se impusieron en el plan estratégico para los próximos años y que en 2023 todavía no se han cumplido. Respecto a esos impactos extraordinarios, la compañía ha hablado sobre todo del impuesto a los ingresos que ha tenido que soportar, un impuesto del 1,2% concretamente, y ha hablado largo y tendido José Bogas precisamente sobre este asunto, insistiendo en que no está de acuerdo con la aplicación de este impuesto y que no está de acuerdo precisamente con el hecho de que este impuesto se pueda extender en el tiempo, por lo que se habría estado ya rumoreando y comentando que podría existir según un acuerdo entre los socios de gobierno. Lo que ha dicho respecto a este tema José Bogas es que no es comparable con ningún europeo este impuesto que se impondría contra las compañías energéticas, y también ha insistido en una ratio interesante de comentar, que en este caso es la ratio entre los impuestos que paga la compañía y los costes operativos. Dice que de largo Endesa paga más impuestos que costes operativos y de hecho da una cifra más concreta. Habla incluso de una ratio que supera, el pago de impuestos supera a los costes operativos en 4 veces. Así lo ha insistido hoy José Bogas. Además, también respecto al impuesto contra los ingresos de estas compañías energéticas, ha dicho que que se podría llamar de otra manera si quieren extenderlo en el tiempo durante tanto tiempo, porque insistimos en que desde el gobierno se dice que es un impuesto extraordinario a los beneficios extraordinarios. Dice que se podría llamar de otra manera, que se podría llamar contribución solidaria, y dice somos contrarios a que se mantenga este impuesto. Respecto a otras cuestiones, le han preguntado si Endesa estaría comprando gas ruso, pero insiste en que no se compra gas a Rusia, o por lo menos no son conscientes de ello, que compran gas a terceros y que nunca pueden saber directamente el origen de todo ese gas. También respecto a otros asuntos, respecto al precio del gas, por ejemplo, insisten que ahora mismo los futuros están por debajo de los 30 euros y que piensan que serán circunstancias excepcionales para que ahora mismo el precio del gas esté en un nivel tan bajo. Dice que entre otras cosas está la demanda y también las altas temperaturas que hemos vivido en este invierno. Pendientes de más noticias, de más actualidad, una breve pausa, seguimos con toda la información en Negocios Televisión.